Ya lo viviste, no una vez, varias, y probablemente no lo reconociste cuando ocurrió porque estabas demasiado ocupado recuperándote del agotamiento que vino antes. Llevabas semanas, meses, quizás años empujando contra algo, una situación que no cedía, una relación que no funcionaba, un proyecto que no despegaba, una versión de tu vida que se resistía a aparecer sin importar cuánto esfuerzo invertías. Y en algún punto algo en ti se rompió. No con drama, no con decisión heroica, solo se acabó la energía para seguir resistiendo. Y en ese momento de agotamiento genuino, algo que llevabas tiempo esperando simplemente ocurrió. O una conversación se resolvió sola, o una oportunidad apareció de la nada, o la situación que parecía imposible encontró su propio camino. Y tú lo llamaste coincidencia, o suerte, o ya era el momento. No fue ninguna de esas cosas. Fue el mecanismo más documentado y menos comprendido de toda la historia del estudio de la mente humana. El mismo que Aldous Huxley pasó 40 años describiendo con una precisión que la mayoría de las personas nunca ha tenido acceso a escuchar de esta manera. Y lo que vamos a revelar hoy no es filosofía abstracta ni espiritualidad de consumo rápido. Es la descripción más honesta y más funcional que existe de por qué la resistencia bloquea lo que deseas y por qué soltarla no es rendirse. Es la única forma real de crear. Pero antes de llegar ahí necesito decirte algo que casi nadie dice en los primeros minutos de un video como este. Lo que estás a punto de escuchar va a contradecir todo lo que te enseñaron sobre cómo conseguir lo que quieres. Va a contradecir la lógica del esfuerzo. La lógica de que quien más empuja más recibe. La lógica de que rendirse es fracasar y resistir es fortaleza. Y va a contradecirlo no con optimismo barato ni con promesas de manifestación instantánea. Lo va a contradecir con algo mucho más incómodo que eso, con evidencia, con precisión, con la obra de un hombre que dedicó 40 años de su vida a documentar exactamente cómo funciona la mente humana cuando crea versus cuando bloquea su propia creación. Aldous Huxley publicó La filosofía perenne en 1945, no como obra espiritual en el sentido popular del término, como un estudio comparativo de las tradiciones contemplativas más rigurosas de la historia humana. Budismo zen, taoísmo, misticismo cristiano, sufismo, Vedanta. Huxley no buscaba la verdad religiosa, buscaba el mecanismo, el principio operativo que se repetía en todas estas tradiciones con una consistencia que no podía ser casualidad, y lo encontró. En todas las tradiciones, con vocabularios distintos, con metáforas distintas, con prácticas distintas, había una descripción del mismo fenómeno, que la mente humana tiene dos modos de operar fundamentalmente diferentes. Un modo donde genera resistencia, control, esfuerzo forzado, y otro modo donde se abre, permite, fluye, y que estos dos modos no producen resultados cuantitativamente diferentes. Producen resultados cualitativamente distintos que operan en niveles de realidad completamente diferentes. El primer modo, el de la resistencia y el control, produce resultados dentro del rango de lo que ya existe, variaciones de lo conocido, modificaciones de lo que ya hay, esfuerzo aplicado sobre lo que ya es para conseguir un poco más de lo mismo. El segundo modo, el del soltar genuino, abre acceso a un campo de posibilidades que desde el primer modo son literalmente invisibles, no porque aparezcan mágicamente de ningún lado, sino porque la resistencia los mantenía colapsados en un estado de no existencia para el observador que resistía. Esto no es metáfora. Huxley lo entendía como mecanismo físico, y décadas después de que él lo documentara filosóficamente, la física cuántica llegó a la misma descripción desde un ángulo completamente diferente. Pero para entender por qué funciona así, necesitas primero entender qué es realmente la resistencia. No en el sentido emocional superficial, en el sentido profundo, funcional, que determina qué versión de la realidad puedes experimentar. La resistencia no es simplemente esfuerzo, no es simplemente querer algo con intensidad.
La resistencia es un estado específico del sistema nervioso donde la mente opera desde la premisa de que lo que existe ahora es un problema que necesita ser resuelto antes de que algo mejor pueda ocurrir. Esa premisa, que parece inocente y hasta razonable, tiene una consecuencia que la mayoría de las personas nunca ha considerado seriamente. Cuando operas desde la resistencia, toda tu energía perceptiva está orientada hacia el problema, hacia lo que falta, hacia la distancia entre donde estás y donde quieres estar. Y esa orientación perceptiva, que Huxley documentó en detalle en su análisis de La filosofía perenne, es exactamente lo que colapsa el campo de posibilidades en la dirección del problema, no en la dirección de la solución. Piénsalo con honestidad en tu propia experiencia. Cuando estás en el modo de resistencia total frente a una situación, ¿qué es lo que consistentemente notas? ¿Las señales de que algo está cambiando? ¿Las posibilidades que existen en los bordes de lo que puedes ver? ¿O las confirmaciones de que el problema sigue siendo el problema? La resistencia es un sistema de selección perceptiva orientado hacia su propio objeto, y lo que selecciona como visible lo construye como real. Eso es lo que vamos a desmantelar hoy, no con técnicas de 5 pasos, con comprensión genuina del mecanismo. Porque cuando entiendes cómo funciona de verdad, soltar deja de ser un acto de fe y se convierte en la decisión más inteligente que puedes tomar. Antes de continuar, quiero preguntarte algo directamente. Piensa en la situación de tu vida donde más estás resistiendo ahora mismo, no la que deberías soltar según alguna filosofía espiritual, la que realmente sientes como una resistencia constante en el cuerpo. Esa tensión que llevas contigo, ¿la tienes presente? Escríbela en los comentarios. No para analizarla, para sacarla del automatismo y verla desde afuera por primera vez. Ese acto ya es el inicio del mecanismo que vamos a explorar. Suscríbete ahorita si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Lo que viene en los próximos bloques es donde esto se vuelve completamente concreto. Y aquí está lo que hace que este principio sea tan diferente de cualquier cosa que hayas escuchado sobre manifestación o ley de atracción. No te pide que creas diferente. No te pide que visualices diferente. Te pide que observes con honestidad qué está haciendo tu sistema nervioso ahora mismo con las situaciones que más te importan. Y esa observación honesta, sin el impulso de cambiarla inmediatamente, es exactamente el inicio del mecanismo que vamos a revelar. Huxley pasó décadas documentando por qué la resistencia no es un fallo de carácter ni una debilidad emocional. Es la respuesta más inteligente que un sistema nervioso entrenado en la supervivencia puede tener frente a lo que percibe como amenaza. El problema no es que resistas. El problema es que el sistema nervioso no distingue entre una amenaza real para tu supervivencia y la situación que no está resultando como esperabas. Ambas activan el mismo modo, con las mismas consecuencias sobre qué puedes percibir como posible. Antes de revelar el mecanismo completo, hay algo que Huxley articulaba sobre la resistencia que conecta directamente con la experiencia de cualquier persona que haya intentado cambiar algo importante en su vida. Dijo que la resistencia tiene una lógica interna que parece completamente razonable desde adentro. La mente que resiste no se siente irracional, se siente responsable, se siente cuidadosa, se siente como que está protegiendo algo valioso. Y esa sensación de responsabilidad es exactamente lo que hace que la resistencia sea tan difícil de identificar como resistencia, porque no se parece a un problema, se parece a la solución. Y eso es exactamente por qué Huxley consideraba que el estudio del principio de la resistencia era más urgente que cualquier técnica de desarrollo personal. Porque mientras la resistencia permanece invisible, todas las técnicas operan en el nivel equivocado. Modifican el comportamiento sin tocar el estado que genera el comportamiento. Y el estado siempre gana. Y antes de entrar al mecanismo completo, hay algo que hace que este principio sea inmediatamente reconocible para cualquiera que lo escuche con honestidad. La sensación de alivio que aparece
Cuando finalmente paras de resistir algo que llevabas mucho tiempo resistiendo, no es una señal de que fallaste. Es la señal más confiable de que el sistema nervioso acaba de salir del modo de defensa. Y en ese estado de alivio, aunque dure solo unos minutos, el campo de posibilidades es más amplio de lo que era una hora antes. Eso no es metáfora, es neurología. Para entender por qué soltar crea y resistir bloquea, necesitas primero entender algo sobre la naturaleza de la resistencia que va mucho más profundo de lo que la mayoría de las personas ha considerado. La resistencia no comienza en la situación externa, comienza en la relación que tienes con lo que es. Esta distinción es la más importante de todo lo que vamos a hablar hoy. Y Huxley la articuló con una claridad que encuentro difícil de mejorar. En la filosofía perenne, Huxley documentó algo que todas las tradiciones contemplativas que estudió describían de una manera u otra, que el sufrimiento humano en su forma más fundamental no es causado por las circunstancias externas, es causado por la relación de no aceptación con las circunstancias externas, por la declaración implícita o explícita de que lo que es no debería ser. Esa declaración parece una opinión inofensiva, parece simplemente una preferencia, una orientación hacia algo mejor, pero funciona como algo completamente diferente en el nivel donde la realidad se construye. La declaración de que lo que es no debería ser requiere energía para sostenerse. No es un estado neutro, es un estado activo que consume recursos del sistema nervioso de manera constante. Recursos que de otro modo estarían disponibles para percibir, crear y responder a lo que está presente. Huxley encontró esto documentado en el budismo con una precisión que resultaba sorprendente. El concepto de dukkha, que generalmente se traduce como sufrimiento, describe específicamente este estado. No el dolor en sí mismo, la resistencia al dolor, no la dificultad en sí misma, la declaración de que la dificultad no debería existir. Y esa resistencia, documentó el Buda hace 2500 años, es exactamente lo que perpetúa el estado que resiste, no porque sea un principio moral o espiritual, sino porque es una descripción funcional de cómo opera la mente cuando está en resistencia. El taoísmo lo describió con otra metáfora igualmente precisa. El concepto de Wu Wei, que generalmente se traduce como no acción, no describe pasividad. Describe un modo específico de acción que fluye con la naturaleza de lo que es en lugar de contra ella. El Tao Te Ching dice, el agua no lucha contra las piedras, las rodea y eventualmente las mueve. Huxley vio en esto no un consejo poético, sino una descripción del mecanismo por el que la acción eficiente opera. La acción que fluye con lo que es puede acceder a posibilidades que la acción que lucha contra lo que es nunca puede alcanzar. No porque sea más noble, porque opera desde una relación diferente, con la realidad que le da acceso a un campo diferente de posibilidades. Ahora vamos al nivel donde esto se vuelve completamente concreto en tu vida cotidiana. ¿Qué es exactamente lo que pasa en tu sistema nervioso cuando estás en resistencia? El neurocientífico Stephen Porges pasó décadas estudiando lo que llamó la teoría polivagal. Lo que encontró describe el mecanismo con una precisión que confirma lo que Huxley intuyó desde el análisis contemplativo. Cuando el sistema nervioso detecta una amenaza, real o percibida, activa el estado de defensa. En ese estado, el córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable de la creatividad, la percepción de posibilidades y la resolución de problemas complejos, reduce su actividad. La amígdala toma el control y la mente entra en un modo de operación donde su función principal es defender, no crear. La resistencia es ese estado aplicado a las circunstancias de vida. Cuando resistes una situación, tu sistema nervioso la está procesando como amenaza. Y en modo de amenaza, literalmente no puedes ver las posibilidades que existen en esa situación, no porque no estén ahí, porque el sistema que debería percibirlas está ocupado en la función de defensa. Esto explica algo que la mayoría de las personas ha experimentado, pero nunca ha podido articular con claridad.
¿Por qué las mejores ideas llegan en la ducha? ¿Por qué las soluciones aparecen cuando dejas de buscarlas? ¿Por qué la conversación difícil se resuelve cuando finalmente dejas de intentar controlar cómo va a terminar? No es coincidencia, no es que el universo recompensa la relajación, es que en esos momentos el sistema nervioso salió del modo de defensa y el córtex prefrontal recuperó su capacidad de percibir conexiones, posibilidades y caminos que en el modo de resistencia eran neurológicamente invisibles. Huxley lo formuló desde la filosofía perenne de esta manera. Dijo que la mente en resistencia opera desde lo que llamó el yo separado, la identidad contraída que se experimenta como separada de la realidad y por lo tanto en conflicto permanente con ella, y que la mente que suelta opera desde lo que llamó la conciencia ampliada, el estado donde la separación entre el observador y lo observado se reduce y el acceso al campo de posibilidades se expande, no como estado místico, como descripción funcional de dos modos neurológicos de operar. Y aquí está la implicación que cambia todo. Si la resistencia es un estado neurológico que reduce el acceso a posibilidades, entonces soltar no es rendirse a lo que no quieres, es exactamente lo contrario. Es recuperar el acceso al campo donde las soluciones que buscas realmente existen, no como promesa espiritual, como consecuencia directa de cómo funciona el sistema nervioso cuando no está en modo de defensa. Huxley también identificó algo sobre la resistencia que la hace especialmente difícil de abandonar. Dijo que la resistencia se siente como control, se siente como que al menos estás haciendo algo, como que mientras sigues luchando, tienes algún tipo de agencia sobre la situación. Y soltar se siente como pérdida de control, como rendirse, como admitir que no puedes con esto. Esa inversión perceptiva es exactamente lo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en el modo de resistencia, incluso cuando ya saben intelectualmente que no está funcionando, porque soltar se siente peligroso. Y el sistema nervioso, ante la elección entre lo conocido que duele y lo desconocido que podría ser mejor, casi siempre elige lo conocido. Eso es lo que vamos a desmantelar en el próximo bloque. No con motivación, con comprensión del mecanismo exacto por el que el soltar genuino, el que no es resignación sino apertura activa, produce lo que la resistencia nunca puede producir. Suscríbete ahorita y activa la campanita. Este canal publica con consistencia y cada transmisión construye sobre la anterior. Que hay algo más sobre el mecanismo de la resistencia que Huxley consideraba fundamental para entender por qué el esfuerzo solo no es suficiente para cambiar los resultados. Dijo que la resistencia no se agota con más esfuerzo, se alimenta de él. Cada acto de esfuerzo forzado desde el modo de defensa confirma al sistema nervioso que la amenaza es real y que necesita más defensa. El ciclo se refuerza, la resistencia crece, y los resultados que el esfuerzo produce son variaciones del mismo problema, porque emergen desde el mismo estado que genera el problema. Esto no significa que el esfuerzo no tenga lugar en el proceso. Significa que el esfuerzo que produce transformación real opera desde un estado diferente al de la defensa. Opera desde el estado donde el sistema nervioso no está procesando la situación como amenaza, sino como posibilidad, y ese estado no se produce con más esfuerzo, se produce con menos resistencia. Y hay algo que completa esta imagen de manera que resulta difícil ignorar cuando lo ves con claridad. Huxley observó que las personas que habían aprendido a operar desde la apertura en lugar de la resistencia no describían su experiencia como la de alguien que logró disciplinarse para no resistir. La describían como la experiencia de alguien que finalmente entendió que la resistencia nunca fue necesaria para proteger lo que quería, que la apertura no amenazaba lo que valoraban, lo hacía accesible de maneras que la resistencia bloqueaba. Y esa comprensión, que no llegó como decisión, sino como reconocimiento, fue lo que cambió el patrón de manera permanente. Y eso es lo que hace que el soltar sea la intervención más eficiente disponible. No porque sea fácil, sino porque opera en el nivel
donde el problema realmente vive, en el estado del sistema nervioso, no en los comportamientos que ese estado produce. Y hay algo más que Huxley señalaba sobre la relación entre resistencia y percepción, que resulta especialmente relevante para quienes llevan tiempo trabajando en su crecimiento personal sin ver los resultados que esperaban. Dijo que el esfuerzo aplicado desde el modo de resistencia no solo produce resultados limitados, activamente filtra las señales de que algo está cambiando, porque el sistema que busca confirmar el problema, confirma el problema. Y las señales de cambio, aunque estén presentes, quedan fuera del rango de lo que ese sistema puede registrar como significativas. Llegamos al punto que Huxley consideraba el más importante y el más malentendido. Soltar no es lo que la mayoría de las personas cree que es. No es resignación, no es indiferencia, no es decidir que lo que deseas ya no importa. No es la actitud del que se rindió y encontró la paz en no querer nada. Soltar, en el sentido que Huxley documentó en 40 años de estudio de las tradiciones contemplativas, es un acto activo de apertura. Es la decisión deliberada de dejar de operar desde la premisa de que lo que es ahora es el problema que bloquea lo que podría ser. Y esa distinción entre el soltar como resignación y el soltar como apertura activa es la diferencia entre una práctica que produce transformación real y una que solo produce el agotamiento de quien dejó de intentar. Huxley encontró en el sufismo una descripción de este principio que consideraba la más precisa de todas las que estudió. El concepto de tawakkul, que generalmente se traduce como confianza en Dios o rendición a lo divino, tiene en su uso contemplativo más sofisticado un significado completamente diferente de la resignación pasiva. El tawakkul genuino, según los maestros sufíes que Huxley estudió para la filosofía perenne, describe el estado de quien actúa con toda la intención y capacidad que tiene, y simultáneamente no está apegado al resultado específico que su mente había definido como el único aceptable. No porque no le importe, sino porque entiende que su mente no puede ver todas las formas en que lo que desea puede llegar, y que el apego a una forma específica bloquea el acceso a todas las demás. Esto conecta directamente con algo que la física cuántica describe en términos completamente diferentes, pero con la misma lógica fundamental. En mecánica cuántica, una partícula subatómica existe como una superposición de estados, múltiples posibilidades simultáneas, hasta que es observada. En el momento de la observación, colapsa a un estado específico. La medición elige una posibilidad y colapsa todas las demás. Huxley vio en esto una metáfora del mecanismo psicológico de la resistencia. Cuando estás en resistencia frente a una situación, tu mente está colapsando el campo de posibilidades hacia el estado del problema. Está midiendo constantemente, evaluando constantemente, confirmando constantemente que el problema sigue siendo el problema. Y ese colapso constante no deja espacio para que las otras posibilidades que existen en el campo se vuelvan visibles. Soltar genuinamente es, en este marco, descolapsar el campo, dejar de medir constantemente, dejar de confirmar el estado del problema. Y en ese espacio, las posibilidades que la resistencia mantenía colapsadas pueden comenzar a existir como reales. Pero aquí está lo más importante, y es lo que distingue el soltar que funciona del soltar, que es solo otra forma de esfuerzo. No puedes soltar como técnica, no puedes soltar como estrategia para conseguir lo que quieres más rápido, porque en el momento en que sueltas con la intención de obtener el resultado específico que deseas, volviste al modo de resistencia, solo con vocabulario diferente. El soltar genuino que Huxley documentó requiere algo que la cultura de la productividad considera casi imposible. Requiere que estés dispuesto a no saber cómo va a llegar lo que deseas, ni cuándo, ni por qué camino, no como resignación, como reconocimiento honesto de que tu mente, con toda su inteligencia y toda su experiencia, no puede ver todas las formas en que la realidad puede reorganizarse cuando deja de ser resistida. Vamos a hacerlo completamente concreto
con algo que probablemente reconoces en tu propia experiencia. Piensa en una relación difícil en tu vida, una donde llevas tiempo intentando que la otra persona cambie, entienda, responda de manera diferente. Y mientras más empujas, más se cierra, más se defiende, más se aleja. La resistencia en este caso no es solo tu estado interno, se comunica. El sistema nervioso de la otra persona detecta el modo de defensa del tuyo y responde con su propio modo de defensa. Y la interacción queda atrapada en un ciclo donde dos sistemas nerviosos en modo de amenaza intentan resolver algo que ninguno de los dos puede resolver desde ese estado. Cuando alguien genuinamente suelta en ese contexto, algo cambia en la dinámica que va mucho más allá de su estado interno. La ausencia de presión cambia lo que la otra persona puede sentir en la interacción, y a veces, con una frecuencia que parece sorprendente hasta que entiendes el mecanismo, la otra persona hace exactamente lo que no hacía cuando se le pedía. No porque el soltar sea mágico, sino porque el campo de interacción cambió cuando uno de los dos dejó de operar desde la resistencia. Huxley documentó este principio en el contexto de las prácticas contemplativas, que producían las transformaciones más sostenidas. Dijo que en todas las tradiciones que estudió, el momento de mayor apertura siempre coincidía con el momento donde el practicante dejaba de intentar producir la experiencia que buscaba. No porque abandonara el deseo, sino porque dejaba de colapsar el campo con el intento constante de forzar un resultado específico. Y en ese espacio de no colapso forzado, algo que no podría haber sido producido por ningún esfuerzo directo, se hacía presente con una naturalidad que desde afuera parecía extraordinaria y desde adentro se sentía simplemente como que las cosas finalmente eran como siempre debieron haber sido. Ahora la pregunta práctica que esto genera: ¿cómo sueltas genuinamente cuando hay cosas en tu vida que importan profundamente y que llevan tiempo sin moverse? La respuesta de Huxley no era una técnica, era una comprensión. Y la comprensión era esta: no puedes soltar lo que no has reconocido que estás resistiendo. La mayoría de las personas está en resistencia con docenas de aspectos de su vida sin haberlos identificado nunca como resistencia. Los experimenta como preocupación razonable, como análisis necesario, como responsabilidad. El primer paso del soltar genuino no es soltarlo, es verlo. Ver con honestidad qué estás resistiendo, no en el sentido de juzgarlo, en el sentido de nombrarlo con precisión suficiente para que salga del automatismo invisible y se convierta en algo que puedes observar desde afuera, porque lo que puedes observar desde afuera ya no tiene el mismo poder automático sobre ti que lo que opera en la invisibilidad del automatismo. Escríbelo en los comentarios ahorita, una sola cosa que reconoces que llevas resistiendo, no para resolverla en este momento, para verla. Ese acto de nombrarlo con honestidad es el inicio real del mecanismo que Huxley documentó como el más poderoso disponible para cualquier ser humano. Y Huxley añadía algo sobre la práctica del soltar genuino que es fundamental para no convertirlo en otra forma de esfuerzo disfrazado. Dijo que el soltar genuino no requiere que sientas paz sobre la situación antes de soltarla. Requiere que estés dispuesto a actuar desde lo que tienes ahora, sin necesitar primero que la situación sea resuelta para poder estar bien. Esa disposición, que parece una sutileza filosófica, tiene consecuencias neurológicas concretas. El sistema nervioso, que no necesita que las circunstancias sean perfectas para operar desde la apertura, produce un estado fisiológico diferente, un estado donde el córtex prefrontal puede funcionar con la capacidad que la resistencia le negaba. Y desde ese estado, la percepción de posibilidades cambia de manera que ningún esfuerzo aplicado desde el modo de defensa puede producir. Y Huxley completaba esta parte señalando que el momento donde el soltar genuino produce su efecto más visible no siempre coincide con el momento donde se practica. A veces la situación que llevabas resistiendo se mueve semanas o meses después, y la persona tiende a atribuirlo a otras causas porque no puede ver la conexión directa entre el cambio interno y el cambio externo.
Pero Huxley documentó en las tradiciones contemplativas que estudiaba que esa conexión es real y consistente. El campo no responde en el tiempo lineal que la mente espera, responde en el tiempo del sistema nervioso. Y cuando el sistema nervioso cambia su relación con la situación, el campo que lo rodea comienza a reorganizarse de maneras que desde el modo de resistencia anterior habrían sido imposibles de anticipar. Y esa comprensión de que el campo responde al estado del sistema nervioso y no al esfuerzo de la mente es exactamente lo que Huxley consideraba el principio más revolucionario y menos practicado de toda la tradición contemplativa que estudió. Y antes de cerrar este bloque, hay algo que Huxley consideraba el signo más claro de que el soltar genuino está ocurriendo versus el soltar como performance. Dijo que el soltar genuino no produce la sensación de que renunciaste a algo. Produce la sensación de que dejaste de cargar algo que nunca fue tuyo. Esa distinción, que es completamente subjetiva pero completamente reconocible cuando ocurre, es el indicador más confiable de que el sistema nervioso realmente cambió su relación con la situación. Y desde ese estado, la pregunta que la mente habitualmente hace sobre cuándo va a llegar lo que desea pierde urgencia. No porque el deseo desapareció, sino porque el observador ya no opera desde la escasez de quien espera. Opera desde la apertura de quien está genuinamente disponible para lo que está llegando. Llegamos a la parte que Huxley consideraba la más difícil de transmitir, no porque sea complicada, sino porque requiere algo que la mayoría de las personas nunca ha practicado de manera deliberada. Requiere confiar en un proceso que no puedes ver completamente, actuar desde la plenitud de lo que tienes ahora en lugar de desde la ansiedad de lo que todavía falta. Y sostener esa orientación no como performance espiritual, sino como la decisión más inteligente disponible, dado lo que sabemos sobre cómo funciona la mente cuando crea versus cuando bloquea. Huxley dedicó los últimos años de su vida a algo que llamó la práctica de la apertura activa, no como disciplina espiritual en el sentido religioso, como tecnología de la mente, como la habilidad más fundamental que un ser humano puede desarrollar para relacionarse de manera efectiva con la realidad que quiere construir. Y la describió con una imagen que me parece la más honesta y la más útil de toda su obra sobre este tema. Dijo que la mente en resistencia es como una mano cerrada. Puede sostener lo que ya tiene, pero no puede recibir nada nuevo porque está cerrada. Y la mano cerrada, por mucho que desee recibir, por mucho que trabaje para conseguir, permanece vacía de lo nuevo precisamente porque la postura que adoptó para proteger lo que tiene es incompatible con la postura que necesita para recibir lo que quiere. La apertura activa es abrir la mano, no tirar lo que tienes, no rendirte a no tener nada, simplemente abrir la postura. Y en esa apertura, lo que no podía llegar a la mano cerrada, puede llegar. Ahora vamos a lo que esto significa en la práctica real de cada día. Porque el error más común que cometen las personas cuando escuchan esto es convertirlo en otro esfuerzo. Otra cosa que hacer bien, otra práctica que aplicar correctamente. Y en el momento en que lo conviertes en eso, volviste al modo de resistencia. Solo que ahora estás resistiendo no soltar correctamente. El soltar genuino no se practica en momentos especiales de meditación o reflexión, se practica en los momentos ordinarios donde la resistencia aparece automáticamente. En el momento en que recibes una respuesta que no esperabas y tu sistema nervioso se contrae. En el momento en que un plan no funciona como habías calculado y la mente comienza a buscar culpables. En el momento en que alguien dice algo que activa la sensación de que algo está amenazado. En esos momentos, que ocurren decenas de veces cada día sin que nadie los note como momentos de práctica, está la oportunidad real de cambiar el patrón. Y la práctica en esos momentos no es dramática, es simplemente esta. Antes de ejecutar la respuesta automática de la resistencia, una pausa. Un momento de reconocimiento de que el sistema nervioso está activando el modo de defensa. Y en ese momento de reconocimiento, una pregunta honesta. ¿Qué posibilidades existen en esta situación
que no puedo ver desde el modo de defensa, no como técnica para conseguir lo que quieres, como orientación genuina hacia lo que podría estar disponible, que la resistencia está colapsando en la invisibilidad. Esa pregunta, hecha con honestidad real, cambia el modo de operación del sistema nervioso de una manera que ningún esfuerzo directo puede producir, porque no está forzando nada, está abriendo. Huxley también documentó algo sobre este proceso que es fundamental para no desesperarse cuando los resultados tardan más de lo esperado. Dijo que el campo de posibilidades no responde al tiempo lineal de la manera en que la mente lo espera. No hay una relación directa entre cuánto tiempo llevas soltando y cuándo aparece lo que buscas. Lo que hay es una relación entre la profundidad del soltar y la amplitud del campo que se abre. Un soltar superficial, hecho como técnica con la expectativa de un resultado específico, abre poco. Un soltar genuino, donde realmente dejas de colapsar el campo con la resistencia, abre mucho. Y la diferencia entre los dos no es esfuerzo, es honestidad. La honestidad de reconocer lo que realmente estás resistiendo. La honestidad de admitir que no sabes exactamente cómo debería llegar lo que deseas. La honestidad de actuar desde lo que tienes ahora, en lugar de esperar tener primero las condiciones perfectas para actuar desde la plenitud. Esta última parte es quizás la más importante de todo lo que vamos a hablar hoy. Actuar desde la plenitud no significa tener todo lo que quieres antes de actuar. Significa actuar desde la orientación de quien ya tiene lo suficiente para comenzar. Desde la orientación de quien no necesita que las circunstancias sean perfectas para moverse en la dirección que importa. Huxley lo describió en La Isla, su última novela, como la diferencia entre vivir en el tiempo o vivir en el presente. La persona que vive en el tiempo siempre está esperando que algo futuro resuelva lo que el presente todavía no tiene. La persona que vive en el presente actúa desde lo que está disponible ahora, sin necesitar que el futuro complete lo que siente que falta. Y esa diferencia de orientación, que desde afuera puede parecer solo actitudinal, produce diferencias concretas y medibles en qué posibilidades se vuelven visibles y cuáles permanecen colapsadas. Porque la mente que actúa desde la escasez de lo que falta, busca confirmaciones de que falta y las encuentra, siempre, con la misma eficiencia con que la mente que actúa desde la apertura de lo que está disponible encuentra posibilidades que la otra mente no puede ver. Esto no es pensamiento positivo, es la descripción más precisa disponible de cómo el sistema de percepción opera cuando no está en modo de defensa. Huxley murió el 22 de noviembre de 1963. En sus últimas semanas, sabiendo que tenía cáncer terminal, escribió a su esposa Laura una serie de cartas que ella después compiló en un libro llamado This Timeless Moment. Y en esas cartas hay algo que me parece la evidencia más honesta de que Huxley no solo documentó este principio, lo vivió. Escribió que la única diferencia real entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria no era talento, ni circunstancias, ni suerte. Era la disposición a soltar repetidamente la imagen mental de cómo las cosas deben ser para poder ver cómo las cosas realmente pueden ser. No una vez, repetidamente, en cada momento donde la mente quiere contraerse en la resistencia de lo que no es como debería ser. Esa disposición, que no tiene nada de pasiva y que requiere más honestidad que cualquier disciplina de esfuerzo, es exactamente lo que abre el campo, lo que permite que una nueva realidad comience a formarse. No porque la antigua fue destruida, sino porque el observador que la mantenía colapsada en el estado del problema finalmente abrió la postura lo suficiente para que algo diferente pueda existir. Eso es lo que significa que cuando sueltas, todo comienza a cambiar. No magia, no manifestación instantánea. El mecanismo más documentado y menos practicado de toda la historia del estudio de la mente humana. Disponible para cualquier persona, en cualquier momento. Comenzando con la próxima situación donde notes que el sistema nervioso quiere contraerse en la resistencia de lo que no debería ser. Ahí, en ese momento específico y ordinario.
está todo. Si algo de lo que escuchaste hoy cambió la forma en que entiendes lo que llevas resistiendo, escríbelo en los comentarios ahorita. No para mí, para ti, para que ese reconocimiento quede registrado antes de que el día continúe y el automatismo lo cubra de nuevo. Suscríbete ahorita si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Este canal publica con consistencia y cada transmisión va más profundo en esto. Y si este video te dio algo concreto que puedes llevar contigo hoy, déjanos tu like. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas que lo necesitan. Hasta la próxima. Y recuerda lo que Huxley documentó en 40 años de observación. La nueva realidad no espera que termines de construirla, espera que dejes de resistir la que ya está intentando formarse. Y hay una última cosa que Huxley señalaba sobre este proceso que me parece la más honesta de todo lo que documentó. Dijo que nadie suelta perfectamente, que la práctica no es llegar a un estado permanente de apertura donde la resistencia nunca aparece. La práctica es reconocer cada vez más rápidamente cuando el sistema nervioso entró en modo de defensa y elegir cada vez con mayor consistencia la apertura en lugar de la resistencia en los momentos ordinarios donde esa elección está disponible. Esa consistencia acumulada, que no se mide en epifanías, sino en miles de momentos pequeños donde el patrón fue interrumpido, es lo que gradualmente transforma el estado habitual del sistema nervioso. Y cuando el estado habitual cambia, lo que el sistema percibe como posible cambia. Y cuando lo posible cambia, la realidad que se forma a partir de ahí no puede evitar ser diferente. No porque el mundo externo cambió, porque el observador que lo construye opera desde un campo diferente.